Damos la bienvenida a esta sección que va a ser de exhortación. Eso significa no con martillo, sino que creo que es importante que nos animemos al tema de hoy. Les coloqué como tema, ganemos esta ciudad, ganemos este territorio, ganemos esta localidad para Cristo. También podría ser un tema de todos somos misión. Así que vamos a tener como texto Lucas capítulo 4, versículo 18. Un texto muy conocido que muchos lo hemos meditado, lo hemos usado para mirar que fue prácticamente la primera cita pública que Jesús hizo después de su bautismo en agua delante de Juan el Bautizador. Dice desde el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 dice, y a predicar el año agradable del Señor. Nosotros hemos sido entrenados, los que hemos tenido buenos pastores, los que hemos tenido esos pastores dinámicos, que siempre nos han guiado y nos han enseñado a el amor por las almas, incluso a entender que nosotros somos especiales para Dios. Los que hemos tenido una escuela adecuada, que hemos tenido unos líderes espirituales que nos han hecho énfasis en el amor de Dios, en que Dios está interesado en nosotros y que está trabajando en nosotros, siempre hemos estado recordando que somos personas que estamos en el corazón de Dios en una forma muy especial. Cuando nosotros leemos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, es escuchar el corazón de Dios y es entender que Dios ha hecho todo lo necesario sin importar cómo éramos, sin importar lo que habíamos hecho, sin importar por dónde nos habíamos metido, nos habíamos atravesado. Ahora, nosotros tenemos un mandato de Dios. Sí, hay que difundir el evangelio a donde quiera que lleguemos. Eso es un mandato y todos sabemos y hemos estado entendidos de que Dios nos ha dicho ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sumérjanlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñales todo lo que yo les he enseñado. No se vayan a olvidar que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, o hasta el fin de las edades. Cada persona ha sido comisionada para dar a conocer toda la obra que Dios ha hecho a favor nuestro. Uno de los problemas que tenemos, por X o Y motivo, hemos sido susceptibles de vernos en una forma negativa. Posiblemente tuvimos una educación donde crecimos en un ambiente de crítica, de condena, donde no podíamos hacer algo y eso se transmitió de abuelos a nietos, padres a hijos. Fuimos programados que cada vez que hacíamos algo indebido, inmediatamente nos caía el juicio. Tanto es así, por ahí una vez estuve leyendo un libro de psicología cristiana y decía el síndrome del pagaré, y es que cada vez que nosotros hacemos algo malo, tenga y tome, y el chancletazo, el correazo, el palazo, depende de lo que tuvieran nuestros padres.
Y entonces nosotros nos criamos en una cultura de si hago algo malo me llevo un sablazo, si hago algo indebido me llevo el sablazo. Y resulta que ahora que somos cristianos, inconscientemente estamos enseñando lo mismo y estamos proyectando eso hacia Dios. Que cualquier error y cualquier cosa negativa que hagamos, inmediatamente vamos a tener el palazo de parte de Dios. Y por eso ustedes habrán escuchado por allá, yo sé que de sus pastores no, pero hemos escuchado de otro lado que juicio y condena es lo que se predica desde los púlpitos. Siempre nos están hablando, y cuidado camina, y cuidado doblas el pie a la derecha, y cuidado doblas el pie a la izquierda. Y siempre nos están tratando, yo me imagino que de muy buen corazón, nos están guiando de muy buenas maneras, pero la forma como lo dicen nos hacen ver a un Dios que parece que tuviera un palo en la mano y que cada vez que torcemos el pie nos están metiendo el palazo hasta en la uña para que enderecemos el dedo para donde debe de ser. Y hemos tergiversado el evangelio con un evangelio de condenación, con un evangelio de como hagas algo, te meto tu palazo, algo así. Yo sé que estoy exagerando en mis palabras, pero nos es difícil, y a muchos nos fue difícil, decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame, Señor, porque nos dieron tanto énfasis a que nos estuviéramos mirando el rabo de paja, nos estuviéramos mirando los errores que teníamos, que nos sentíamos tan culpables que no podíamos decirle a Dios con libertad, úsame, Señor, porque lo único que recordábamos es, pero ¿cómo Dios me va a usar a mí si yo soy tan, digamos, tantos errores que tengo? Yo no tengo el grado de santidad que tiene fulanito que muestra esa cara de santidad. Claro que por aquí le dicen chivo montado en canoa, pero le dicen esa actitud, esa forma de ser, esa forma de hablar. Incluso cuando hemos escuchado hablar de personas que en lo oculto han tenido muy mal testimonio, nosotros nos admiramos, ¿cómo es posible? Y esto, aquello. Pero en cuanto a nosotros, nunca hemos dispuesto nuestra vida a ser usados por Dios porque hemos mirado más nuestros defectos, aquel centavito que hace falta para llegar al peso. Siempre estamos mirando los faltantes que tenemos y no hemos tenido la disposición, el atrevimiento, la valentía de decir, Señor, tú me amas. Por encima de todas esas cosas, tú me amas. Escúchame, cuando Jesús murió, y hay algo que tú tienes que tener muy presente, cuando Jesús murió en la cruz, Él murió cuando tú eras un desastre. Él murió y te vio que tú eras un desastre, eras un fracaso, eras un balde lleno de mugre, de inmundicia. Y aún así, Él murió por ti y por mí. No importa lo que éramos, Él murió por ti y por mí. Cuando yo estaba meditando en esto, yo estaba porque vi un matrimonio que es uno de muchos que han tenido hijos con algunos inconvenientes y en su salud no son iguales a otros que han nacido. Han tenido o defectos o han tenido algunas falencias. Son niños discapacitados en alguna área de la vida, pueden ser físicos o mentales. Pero me he dado cuenta que esos padres los han recibido y los han amado y los han cubierto con un amor tan exagerado que los cubren y no importa la discapacidad que tengan, los han amado y los han cubierto. Yo cuando estaba preparando este mensaje y que yo fui impresionado por Dios,
cada día tenemos una circunstancia diferente, usted y yo, pero cuando estaba mirando eso, me di cuenta que esos padres no miran los defectos de su hijo. Y cuando estamos hablando del amor de Dios, que cuando tú eras un desastre, cuando yo era un desastre, estábamos derechito para el infierno, Él entregó su vida y murió por nosotros. Y nosotros, después de nacer de nuevo y aceptar a Jesucristo, estamos exigiendo en los demás y a nosotros exigiéndonos y aún ocultando lo que no hemos podido superar, porque creemos que Dios nos está rechazando, porque seguimos con algunos defectos. Y no hemos entendido que si Dios nos amó antes y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y que Él llevó nuestros pecados y cuando Él se hizo pecado, nos entregó su justificación independiente de los defectos que podamos seguir teniendo. Así es que debemos ver el amor de Dios, que la gracia de Él nos cubre de tal manera que Él quiere fortalecernos, Él quiere entrenarnos, porque los defectos que tengamos nos van a perjudicar, pero su amor nunca ha disminuido de nosotros. Siempre está atento a nosotros. Entonces, antes de lanzarnos verdaderamente a ayudar a otros, tenemos que entender que yo sí, es más, dígalo allá, yo soy poseedor del amor de Dios. Yo soy amado por Dios, independiente de mis defectos. Yo tengo que tener una conciencia de que soy amado, soy completamente aceptado por Él. Yo soy amado por Él. Entonces, Jesús murió por ti y por mí. Entonces, cuando éramos pecadores, cuando éramos un fracaso, cuando éramos totalmente imperfectos, y Jesús no murió después de que tú ya eras un santo y dijo, bueno, ahora sí voy a morir por ti. Él murió y después de que nos aceptó, Él no nos rechaza, al contrario, nos cubre. Tenemos que tener una conciencia de justicia. Todos nuestros pecados, toda nuestra vida ha sido acepto en el amado. Hemos sido justificados. Quiere decir que Dios ha borrado nuestras deudas, ha borrado nuestras imperfecciones a sus ojos. Y que ahora, como hijos, nos trata, nos entrena y nos guía, porque Él se deleita en la comunión con nosotros. Entonces, número uno, debemos de tener presente que vive libre. Dios te ama. Por favor, renueva tu conciencia de condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ya fuimos hechos justicia de Dios en Él. No hables condenación, no hables de defectos, no hables, más bien habla de todo lo que Dios te está impartiendo para que madures sanamente, para que crezcas sanamente. Y los defectos que vayas teniendo en el camino, cúbrelos. Escúchame, tú no puedes tener el corazón de Dios hacia los demás si tú no entiendes el corazón de Dios para ti. Tú eres amado por Dios. Cuando estamos hablando del amor de Dios, tú tienes que entender que el amor humano es criticón, es juzgón, es condenatorio, es un amor condicional. Yo te amo, pero, oye, tú me tienes que amar. Yo te doy lo que tú necesites, pero también te voy a pedir que cubras las necesidades emocionales o esto es mío. El amor humano inconscientemente no
puede amar si hay defectos. Y nosotros hemos proyectado el amor humano hacia Dios como si Dios nos amara con un amor humano. Y el amor de Dios es completamente incondicional. Aunque éramos imperfectos, aunque éramos inmundos, Cristo murió por nosotros. Ahora, si cuando éramos pecadores, Él nos amó y nos justificó, ¿cuánto más ahora no nos dará con Él todo lo que necesitamos, todo aquello que necesitamos? Entonces, el amor de Dios es completamente incondicional. Quiero que entiendas que tu conciencia debe ser completamente incondicional. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en el amor incondicional de Dios para ti, para mí? O sea, yo tengo que darme cuenta que yo soy aceptado, yo soy amado, que cuando yo estaba mal, Él estaba a mi lado, Él estaba conmigo, Él me estaba incentivando, Él me estaba levantando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Y si Dios ya no está enojado conmigo, allá donde estás, di, Dios no está enojado conmigo. Dios no me critica, Dios no me juzga, Dios no me condena. Él está completamente cubriéndome con su amor. No importa los defectos que yo tenga, yo tengo el amor de Dios, yo tengo. Así que si tú tienes esa certeza ya, si tú has entendido esta certeza, que todas las cosas que te han dicho, y de veras que a veces tenemos que tener un tiempo de comunión con Dios muy especial, en su palabra deleitarnos y recibir la palabra como debe ser, porque hemos sido tan lacerados por la crítica. Y lo peor de todo, hay algunos creyentes que han caído en iglesias locales, en congregaciones, donde el pastor también ha sido tan lacerado que no ha aceptado completamente un amor incondicional de Dios, y lo único que conoce es un amor condenatorio, un amor condicional, y está proyectándole a la congregación un amor condicionado. Y por eso le dice, mejor que hasta cómo se tiene que amarrar los zapatos, porque en su buen corazón que tiene hacia la congregación, quiere tener un control absoluto hasta de sus hasta el carácter y sus actividades a lo mínimo. Alguna vez en mis tiempos, cuando empezaba mis pininos como cristiano evangélico, le decíamos jocosamente que los pastores estaban aprendiendo a ser sastres y peluqueros, porque le estaban enseñando a la gente cuántos centímetros tenía que tener los pantalones de los hombres, por no decir otra cosa, y cuánto tenía que tener el pelo de las mujeres de largo, porque ellos se dedicaban a controlar para que tuvieran una santidad perfecta, para poder ser aceptos delante de Dios. Y eso es un control que viene de la cuna, de muchas cosas que el uno se lo ha transmitido al otro y han llegado a lacerar las conciencias de los hijos de Dios. ¿Por qué hice tanto énfasis en esto? Porque cuando nosotros entendemos el llamado del Señor, nos es difícil despegar, nos es difícil ver con el corazón de Dios, porque tenemos un corazón cohibido. Cuando Jesús estaba mirando las multitudes, dice que sus entrañas se le apretujaban. Él tenía una actitud de compasión. Había un desbordamiento de amor hacia aquellas personas que andaban como ovejas sin pastor. El corazón de Jesús siempre ha sido: vine a salvarlos. Yo vine para buscar y salvar
todo el que se ha perdido. Ese es el corazón de Dios. Y Él ahora mismo, y es el objetivo de mi mensaje, es que tú comprendas que la máxima prioridad en el corazón de Dios es la salvación de las almas. Él quiere que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cómo así el arrepentimiento? Que lo que hizo Adán de darle la espalda a él, de negar la palabra y aceptar la palabra de la serpiente, ahora nosotros hagamos lo contrario, tengamos un giro y le demos la espalda a la serpiente, le demos la espalda a la mentira y aceptemos la palabra de Dios así tal cual. Que entienda que no somos perfectos, no somos monedita de oro, pero al ir y experimentar el abrazo de mi Padre, nosotros vamos a tener un completo gozo y una completa libertad. Y poco a poco, unos más, unos menos, una velocidad más, una velocidad menos, todos vamos a comenzar verdaderamente en ese abrazo de Dios a aborrecer aquello que me está haciendo daño. Empiezo, ¿por qué? Porque entre más me meto en el corazón del Señor, más empiezo a aborrecer todo aquello que me aparta del corazón de mi Padre. Amén. Entonces, Jesús, cuando estaba viendo a la gente, era lleno de compasión. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo llegar a tener el corazón que tiene Jesús con compasión? Porque hay veces yo veo a la gente y no me dan ganas. Hay veces ellos están haciendo tantas cosas indebidas que no me dan ganas. Es más, hay veces dan ganas de mandarlos para el infierno. Y ese no es el corazón del Señor. El corazón es que no importa, aquellas almas necesitan de la presencia de Jesús, necesitan salvación, necesitan que cada persona mire a Dios. ¿Y cómo empiezo? Es importante que nos convirtamos en personas de oración. Pero no, yo sé que ustedes oran, yo sé que ustedes tienen un corazón amplio hacia el Señor, pero ¿qué es verdaderamente ser un intercesor? Es aceptar. ¿Cómo hago para aceptar esa carga, ese carácter, ese espíritu de intercesión que esté sobre mí? Es importante ir a Dios. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y así como mi corazón clama por su presencia, nuestro anhelo debe ser clamarle a Dios por mi comunidad, clamarle a Dios por mi localidad, clamarle a Dios por la gente que está a mi alrededor. Estaba leyendo una historia en uno de los libros de Taylor Osborne, que había un grupo de oración donde vino un evangelista y lo invitaron al grupo que pasara. Y entonces se sentaron y estaban conversando, estaban charlando entre ellos. Y ellos empezaron a hablar, fulanita, tenemos que orar por la vecina, aquella, por sutanita, porque esa señora es más chismosa, esa señora es más delicada, esa señora es más esto y es aquello. O sea, empezaron a hablar de aquella señora, vamos a orar por ella. Sí, vamos a estar orando que el Señor la cambie, que el Señor haga maravillas en su vida, oremos por ella. Entonces el evangelista dijo, las felicito que estén orando por esta señora, pero dígame una cosa, ¿alguno de ustedes ha ido a hablar con ella? ¿Alguno de ustedes ha ido a decirle que Cristo quiere estar en su corazón y quiere llenar esos vacíos en su corazón? ¿Quién ha ido por ella? Entonces dice, no, estamos orando por ella. Dice, sí, es que Dios puede cambiarla, pero Dios tiene que ir a hablarle, es a través de la boca de uno de ustedes. Entonces,
Sí es muy importante que usted se convierta en una persona de intercesión, una persona que en su corazón tenga ese anhelo profundo de ver cambios en la vida de su comunidad y tiene que aplicársela, pero tenemos que ser lo suficientemente atrevidos para decirle a Dios, Señor, esas personas necesitan un cambio. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, a mí me ataca mucho el espíritu de gallina, todavía no me atrevo, pero estoy dispuesto. Dime qué quieres que haga. O sea, es la disposición, orar y clamarle a Dios, pero es la disposición de esas personas tienen que ser cambiadas. Y uno de nosotros tiene que ir a decirle cuál es la solución. Ahora, tu oración debe ser tan intensa. Escúchame bien. Estaba hablando, número uno, la actitud y la conciencia que tú debes de tener de la gracia de Dios, de la presencia de Dios en tu vida, de amor. Tú tienes que conocer eso al Dios de amor. Número dos, tú tienes que convertirte, si quieres cambiar tu localidad, si quieres cambiar tu entorno, tú tienes que convertirte en una persona intercesora. Y ser una persona intercesora, tienes que enfrentarte cara a cara con el mismo Satanás. Tú tienes que enfrentarte. Pero ¿cómo así? Es que le voy a buscar pelea. Escúchame, cuando tú te dispones a orar por una situación donde las personas están involucradas, automáticamente va a haber oposición. Y tú tienes también que tener el atrevimiento. Entiéndeme que tú como un hijo, como una hija de Dios, tú tienes que tener el atrevimiento de enfrentarte al Satanás. Quiere decir que las circunstancias que estás enfrentando son espirituales y tú tienes que enfrentarlas. Tú no puedes aceptar que continúe el pechiche, los mimos y esa inmadurez, que todo lo que te pasa estás gritando, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué otra vez? Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que entender que nosotros somos los que vamos en el nombre de Jesús a cambiar circunstancias, a hacer cambios en la vida de personas. Nosotros somos los encargados de levantar del fango, de levantar de la inmundicia a personas que entre cadenas gimen. Cuando Jesús fue a mostrarle a su pueblo que lo que estaba ahí en el libro de Isaías, aquí estaba presente. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado y les estuvo leyendo esta cita bíblica. ¿Ustedes qué creen que se levantaron? Gloria a Dios, aleluya, llegó el Mesías. No, inmediatamente se levantó fue Satanás a través de los líderes religiosos y comenzaron a atacarlo y lo intentaron matar. Y él se fue a Capernaum. Y en Capernaum sí lo aceptaron. Sí le abrieron las puertas y dijeron, háblanos. Y él allá empezó a hacer milagros, señales y prodigios. Y fue completamente acepto. Pero ¿sabe lo que pasó? Pues permítame. Cada vez que tú te levantes en el poder y en la autoridad del Señor Jesucristo, no te extrañe si empiezas a ser atacado por enfermedades, que la plata se te cortó, que fulano te atacó, que fulano es esto y que fulano es aquello. Siempre va a haber oposición, pero siempre tienes el respaldo de Dios y tú tienes que enfrentarte. Tú no puedes tampoco que dejarte caer ante esa circunstancia y ante esa situación. Tú tienes que enfrentarte, tú tienes que entender que ese es cara a cara con el mismo Satanás. Si te quedaste sin trabajo, haz que aparezca un nuevo trabajo. Si tu salud se fue menguada, haz que tu salud se levante. Si tus finanzas bajaron, haz que tus finanzas vuelvan a levantarse. Tú no tienes por qué dejarte apabullar por Satanás. Toda la autoridad, el Señor te dio autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dios te ha dado autoridad, es para que vayas
y liberes, para que vayas y abras la puerta a los que están en prisión. La unción que Dios te ha dado no es para que estés en el confort. Y es como un tercer punto quiero decirte, tienes que abandonar tu zona de confort. Tienes que dejar ese mueble, aquí donde estoy en este momento sería el chinchorro. Tienes que dejar tu zona de confort porque tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un embajador de Dios. Jesús se fue para Capernaum y ahí mismo, bienvenido, gloria a Dios. O sea, lo recibieron, lo aceptaron, mejor dicho, le sacaron todo lo necesario. ¿Y saben qué dijo Jesús? No me puedo quedar. Él no había venido a confort. Él dijo, es necesario que yo vaya a otras ciudades. Tú tienes que vivir el proyecto de Dios. Hay muchas iglesias locales que fueron creadas por misiones y han sido atacadas y ellos se levantan y vuelven al combate. Pero hay otros que empezaron, les fue muy bien y empezaron a crecer y se quedaron ahí. ¿Y qué? Porque están muy bien situadas y no han empezado a aceptar los desafíos de Dios, que hay mucho más por hacer. No puedes quedarte en ese confort. Ya le hablo otro poquito. Tienes que pelear todo el tiempo para comer territorio, seguir ganando territorio, porque hay muchas almas que necesitan de tu presencia, de tu palabra, de tu apoyo. Hay muchos. Tú tienes que aprender a decirle al diablo, Satanás, no es solamente sobre tus finanzas. Gloria a Dios que ya estás viviendo por fe. Tus finanzas, tu salud, ya tú estás echando al diablo fuera de tu vida. Pero también tienes que por fe liberar tu territorio. Tú tienes que liberar a tu familia. Tú tienes que liberar, o sea, decirles cuál es el camino para abrazar a Cristo. Enseñarles la palabra para que tu territorio sea libre, para que tu ciudad sea libre. Vuélvete ese intercesor poderoso, pero también actúa sobre lo que Dios te está dando. Tú no puedes quedarte en el confort del ministerio donde Dios te ha colocado. Tú tienes que orar y lanzarte por donde Dios quiere que actúes, porque hay muchas almas entre cadenas gimen. Yo quiero ser más directo, por el tiempo voy a ser más directo. Capte lo que la visión de Dios está en su corazón, lo que Dios quiere hacer. Capte un nuevo territorio lleno de la potencia de Dios. Dios quiere expandir su amor y su gloria. En las ciudades hay hermosas mega iglesias y es la voluntad de Dios que cada iglesia crezca, porque esas son almas que están llegando, almas que están siendo edificadas, pero cada persona y cada mega iglesia tiene que pensar en lo siguiente: Cristo ya está a las puertas, ya viene, y en cada congregación estamos dándole gloria a Dios porque cada día hay más almas que se salvan, hay mucho territorio, pero cada día estamos creciendo. Y el día que el Señor venga, nos vamos todos al cielo. Pero ¿ustedes qué creen que está viendo Jesús? Jesús está feliz por las almas que se están salvando. Y cuando venga el Señor se va a levantar la iglesia. Y el Señor de repente vendrá y arrebatará su iglesia. Pero ustedes creen que si el Señor viene en este momento, el Señor va a estar feliz, sí, porque aquí se están elevando mucho. Pero el Señor va a mirar hacia un lado y va a haber un extenso territorio donde hay muchas almas que se están quedando y se van a quedar. Hay muchas almas. Aquí en la ciudad hay mucha gente que ya ha escuchado más de 10 veces el Evangelio y todavía están pensando si se salvan o no se salvan. Pero hay territorios donde hay personas que no han escuchado ni una sola vez el Evangelio. Y si lo han escuchado es una barbaridad. Yo me he encontrado con unas cosas bárbaras. He encontrado varios problemas. Uno, hay ministros
están luchando hasta con las uñas, están luchando hasta con las uñas, raspando hasta el cucayo, y están predicando el evangelio en las tierras inhóspitas, en las tierras que están áridas, y ellos están trabajando ahí. Y siempre están diciendo apoyo, ayuda, auxilio, pero están ahí firmes. Hay almas que están siendo engañadas, vapuleadas. En estos días me ha tocado ver muchas cosas. Ministros que han sido ultrajados, abusados, abandonados. Mientras que en la ciudad hay iglesias que no saben qué hacer con la comida. Y gloria a Dios por toda la prosperidad que Dios está extendiendo. Gloria a Dios por los miembros de las comunidades que cada día crecen en fe, en unción. Hay un material que nosotros hemos estudiado y compartido que es uno más para Cristo. Vamos a ganar uno más para Cristo, uno más para Cristo. Pero mi oración, después de todo esto, yo le estoy pidiendo a cada iglesia local, regálenme un misionero más para este territorio. Y creo que Cristo está diciendo, denme un misionero más que lo necesito en tal parte. Denme un misionero más que lo necesito para tal parte. Es importante que tu localidad sea ganada para Cristo. Pero también mira el corazón del Señor, que está diciendo que hay lugares que necesitan más misioneros, porque en las ciudades es fácil predicar. Hay mucha gente que ya tiene el corazón hasta lacerado. Ya la última vez que estuve predicando en un parque en Medellín, me escucharon todo el evangelio. Sí, la palabra de Dios lo dice y todo eso. Y cuando le dije, y todo estaba de acuerdo, ¿no? Y que se lo sabían. Y cuando le dije a estos jóvenes, ¿qué tal si abren su corazón al Señor y aceptan a Jesucristo en este momento? Pueden orar conmigo de esta manera: Señor Jesucristo, te necesito. Y cuando yo empecé a decirle eso, inmediatamente estiraron las manos y dijeron, ya, hasta ahí, hasta ahí. Y yo, ¿qué pasó? Y no, ya sabemos todo, pero hasta ahí. Y yo, no, perdón, las ofendí. No, lo que pasa es que no queremos escuchar más. O sea, son personas que han escuchado el Evangelio 1, 2, 3, 4, 10 veces. Y todavía están pensando si aceptan o no aceptan a Jesucristo. Mientras que hay personas en otro lado, donde no podemos tener mega iglesias, donde necesitamos 100 pastores que hagan pequeños grupos, hagan en pequeñas rancherías, hagan en pequeñas etnias, estén compartiendo el evangelio, caminando kilómetros para llegar a otro territorio, para decirles que Cristo les ama y que ya casi viene de repente a llevarse su iglesia, y que todos aquí están listos para que nos vamos, y la gente está lista para aceptar a Jesucristo, pero necesitan de personas que lleguen y les digan cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Ellos necesitan escuchar, porque ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Así que no es solamente ganar tu territorio, gloria a Dios, conviértete en un intercesor, pero es necesario y es muy importante que comprendas que el corazón de Dios también te quiere usar para que otras personas que muy difícilmente escucharán el evangelio, primero por la parte geográfica y segundo porque ya yo antes me disgustaba, pero son personas que no aguantan el trote. Son personas que Dios escoge para traer a territorios inhóspitos, pero los usa y los bendice. Y hay muchos que no alcanzan a llegar, pero están listos para apoyar. Y gloria a Dios, porque es un equipo de apoyadores que gracias a ellos los misioneros pueden ser lanzados a otro lugar. Pero tu corazón tiene que ser el corazón del Señor. Que desde donde estés impulsando que otros sean salvos. Pero no vayas, por favor, no vayas a ser como un ministro y era una eminencia, era un ungido, que
en la ciudad, es un hombre reconocido, tiene una unción tremenda y tiene una iglesia muy hermosa. Y cuando le dije que yo era misionero para La Guajira, pueblo Guayú, me dijo, uy, sí, sí, te felicito. Oye, pero esa gente no camina, esa gente, esto, aquello. Y cálmate, cálmate. Tu iglesia, gloria a Dios que todo el mundo camina, pero Dios nos mandó que aún a ellos hay que amarlos, aún a ellos hay que abrazarlos. Y mira, y aunque nunca den fruto, merecen ser salvos porque Cristo murió por ellos. Lo ideal de un pastor es que la iglesia se reproduzca, que hayan bastantes líderes que a la vez hagan la obra de Dios y descansen al pastor. Pero no todos tienen la capacidad de ser esos superdotados, esos super servidores, super ujieres. No todos tienen esa capacidad de servirle al Señor con todo el corazón. Pero aunque sean, entre comillas, para muchos, patitos feos o hijos discapacitados, Dios los ama y ha mandado personas que los cubran, que los cuiden, que los curen. Necesitamos pelear también por ellos. Hay algunos que se están uniendo cada día para que Satanás tampoco gane partido, porque habrán los grandes, pero también los pequeños necesitan ser restituidos para poblar el cielo. Necesitan. Así que quiero cerrar con lo siguiente. Dios nos está entrenando para este tipo de aventura, de una hermosa aventura. Dios quiere invitarnos a que hagamos parte de la unción y del poder del Espíritu Santo, que donde se vean milagros, donde ese poder y la presencia de Dios sea manifiesta, es cuando entendamos que nosotros no vamos a esperar nada de ellos, sino que estamos esperando de Dios ese llamado especial, ese llamamiento especial para ir y ser un instrumento de honra. Tú eres un instrumento de honra, tú eres un instrumento que Dios quiere usar de una u otra manera. No importa cómo seas, qué tengas, pero Dios quiere usarte porque Él necesita manifestarse. Él quiere sanar, Él quiere liberar, pero tiene que hacerlo a través de la iglesia. Dios podía haber enviado ángeles, pero la obra de Dios no se hace con los ángeles. Se hable contigo y conmigo. Y que el corazón de Dios tiene mucha gente todavía por salvar. Y estamos hablando, por ejemplo, ni hablemos de la ventana 1040, donde hay millones y millones de personas que todavía no han escuchado el Evangelio de una sola vez. Y Dios está preparando ministros para ir allá encubiertos, porque si los descubren los matan, para ir a predicar el Evangelio. Y gloria a Dios por eso. Pero hay otros que nos estamos preparando porque aquí atrás de la puerta de nosotros, atrás de la casa de nosotros, hay mucha gente que tampoco ha escuchado el Evangelio. Que están llenos de tradiciones, de costumbres, han sido golpeados, engañados, ultrajados. Y que Dios los ama y desea darles salvación. Y tú y yo somos instrumentos de una u otra manera para ser usados también en la salvación de ellos. Amén.